Podríamos llamarle memorias, podríamos llamarle la loca de la casa, o el loco, en el caso de que seas hombre. ¿Qué es? ¿Quién es? Bueno, es la idea que tenemos de nosotros mismos. Es como un fantasma que aceptamos que controle nuestra vida. Es una idea invisible, incorpórea, ilimitada. No es otra cosa que la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero lo cierto es que cuando estamos atendiendo a la loca de la casa o a las memorias, no podemos estar en la inspiración. Todas estas memorias intentan presentarnos a nosotros mismos como nos gustaría ser en lugar de como somos. Es una forma distorsionada de vivir la existencia. Atender a la loca de la casa o vivir desde las memorias es como mirarnos en el espejo. ¿Qué pasa cuando nos miramos en el espejo? Nos vemos al revés. Sí, su mano derecha es su mano izquierda. Sabes que lo que tienes delante es una visión inversa. No confundes la realidad con la imagen del espejo. Cuando vivimos desde las memorias, queremos buscar nuestro interior en el exterior. Claro, esto es una ilusión, pero es nuestra mayor preocupación. Dentro de ti reside un guía sabio. Ese es el que atiendes cuando atiendes a la inspiración. Es la memoria de tu verdadera naturaleza. Y ahí es cuando tu confianza comienza a regresar a ti. Tu guía te conoce hasta los tuétanos. Ese guía es el que realmente te conoce, no la idea que tienes de ti mismo, o sea, tus memorias o la loca de la casa. Pero en lugar de prestar atención a la inspiración o a nuestro verdadero yo, nos sentimos siempre tentados a la exigente voz de la loca de la casa o a atender a las memorias. No tienes que despreciarla. No se trata de eso. Es necesario repudiarlo. Es necesario reconocerlo como falso. Lo cierto es que cada vez que atendemos a las memorias, penetramos en las tinieblas. Hacemos suposiciones en torno a todo lo que nos hará felices y acabamos frustrados. Nos esforzamos por hacernos valer, por acrecentar nuestra importancia personal. Caemos repetidamente en el vacío del egocentrismo, sin saber que lo único que necesitamos es bloquear esa falsa idea que tenemos de nosotros. La loca de la casa nos lleva siempre a que veamos la vida como una competencia, aumentando la sensación de estar aislados de los demás, fomentando la ansiedad por lo que hace a nuestro lugar en el mundo y sentirnos así incapaces de vernos conectados con la energía de Dios. Hace creer que somos mejores que otros o peores. Nos hace juzgar a los demás y encontrar defectos. Cuando estamos atendiendo a las memorias y no a la inspiración, nos creemos alguien muy especial. La idea de
ser nadie es algo que detesta la loca de la casa. No, no se lo toma muy bien. Decir que alguien es especial significa que algunos son más valiosos que otros, como si Dios tuviera favoritos. El miedo a no ser especiales nos impide conocer la paz de Dios, nos impide estar en la inspiración. La idea de ser especial impide la percepción de que uno tiene la divinidad alojada en sí mismo. Es más, que es la misma divinidad. El apego a la idea de que tú eres especial crea enormes impedimentos para despertar a tu verdadera identidad. Cultiva el miedo y el resentimiento e impide conocer el amor incondicional. Además, otra característica de vivir en las memorias es que te ofendes con prontitud. Siempre que te sientes ofendido, es porque estás atendiendo a la loca de la casa. Establecer reglas de cómo se le debe tratar es una forma de garantizar que te conviertas en un ofendido crónico. Pero ¿cómo se pasa de las memorias a la inspiración? De la oscuridad a la luz. ¿Cómo se enciende la luz? Bueno, enfrentándote con valentía a los miedos, sabiendo que eres parte de Dios, que hay en ti una energía divina. Saber eso te proporcionará el coraje para encender la luz en tu interior y que así se desvanezca. ¿Quién se desvanece? La loca de la casa o las memorias, y te encuentras totalmente inspirado. Otra cosa que hace la loca de la casa o el vivir en las memorias es que estoy todo el tiempo mirando hacia el exterior, buscando paz, la paz afuera. Claro, es que no la vamos a encontrar nunca, porque estamos mirando en la dirección equivocada. Ahí fuera nada nos va a traer paz. Con tu atención puesta en el exterior, siempre te sentirás erróneo, no encontrarás la paz. Y seguirás buscando y buscando más adquisiciones para dejar de sentirte erróneo. Esto te mantiene distraído. Esto no te permite estar inspirado. Bueno, la loca de la casa es loca, o sea, demente. Es decir, estar prestando atención a las memorias es estar demente. Claro, ¿qué es ser demente? Es creerse ser alguien que cree ser algo que no es y que actúa en el mundo según esa creencia. Y a todas horas intenta convencer a los demás de que es lo que no es. Podríamos decir que tiene la delirante creencia de que moriría si viviera todo el tiempo en la inspiración. Claro, es que a medida que esta locura se apodera de tu vida, tú llegas a identificarte con esa idea de ti mismo y no te das cuenta. No te das cuenta de que estás loco. Toda la violencia humana que ves en el mundo es un reflejo de la creencia en la loca de la casa, de vivir atrapados en las memorias. Una de las maneras de detectar a la loca de la casa es cuántas veces al día digo yo. Claro, decir yo todo el tiempo nos mantiene un poquito alejados de nuestra esencia divina, ¿no te parece? Pero ¿cómo nos libramos de ella? Bueno, primero reconociéndola, dándome cuenta de que está ahí.
luego percatándome de que está obrando. Sí, está actuando. Y por último, me libero de ella. Dejo de estar bajo el dominio de las memorias y estoy en la inspiración. Otra estrategia sería tratar de borrar la palabra especial de tu mente, porque especial implica mejor que o más importante que, y así estamos negando a Dios. Todos somos especiales, así que aquí nadie necesita la etiqueta de especial. La estrategia es darte cuenta cada vez que te victimizas, que te quieres sentir tratado injustamente. Bueno, puedes escribir un diario con una larga lista de todo lo que te ofende de otras personas. Y ahí te vas a dar cuenta de por qué te sientes ofendido. Obsérvalo, repara en qué te sientes ofendido y observa cómo eso se manifiesta en ti. Esta técnica de observarse a uno mismo te ayuda a ver que la que te machaca y machaca es la loca de la casa, o sea, el prestar atención a las memorias. Estos juicios derivan de una falsa idea de ti mismo, y esa idea no deja de esforzarse por convencerte de que el mundo debería ser como tú eres y no como en realidad es. Otra manera sencilla de detectar si estoy en las memorias o en la inspiración es: ¿estoy en paz o estoy en conflicto? Si siento paz, estoy en la inspiración. Si estoy en conflicto, es que estoy atendiendo a las memorias. La loca de la casa quiere que estés en un constante movimiento de agitación. Sí, te convence de que si no estás siempre con los nervios de punta, tú no podrás desarrollarte. Pero debes tener presente que la experiencia de esta agitación es una elección que tú has hecho. Cuando eliges paz, estás dejando entrar a Dios en tu vida. Descubrirás que puedes estar ocupado, tener un propósito, sentirte contento y tener paz. Todos ansiamos la placidez de vivir sin agitación ni angustia. Tenemos una sensación de iluminación interna cuando sabemos que estamos dentro de nuestro curso natural, en la inspiración. Así pues, ¿por qué a menudo elegimos emociones, pensamientos y creencias que nos apartan de este camino, que agitan nuestra mente, enturbian nuestra percepción y dificultan nuestras relaciones? Saber que la paz es siempre una opción a nuestro alcance ya es un paso significativo. Otra cosa que debes hacer para librarte de la loca de la casa o dejar de estar en las memorias, ¿sabes qué es? Dejar de luchar. ¿Te diste cuenta que las escenas cinematográficas de persecución tienen eco en una parte de nosotros? Cuanto más intensa es la persecución, más éxito tiene la película. Escaleras arriba, en lo alto de barrancos, coches, aviones, armas de fuego, violencia. Siempre estamos mirando escenas de cosas que hace la loca de la casa. Claro, estas también son escenas de tu vida, cuando la loca está al mando. Esa carrera, tras un éxito y tras otro, te demuestra que eres mejor que todos esos otros vagos haraganes que están esperando algo a cambio de nada. Claro, buscas símbolos ahí fuera del mérito por ser tan luchador y tener una recompensa. Y así te embarcas en una búsqueda sin fin de adornos para ser especial y que puedas tapar ese vacío que sientes. Allí
donde podría residir la paz. Eres especial. Mira todo lo que has acumulado. Eres diferente de todos los demás. Ahora demuéstralo, porque aparte de tener tantas cosas materiales, también ahora dices que eres muy espiritual, más espiritual que otros. Persigue esos incentivos, que cuando los hayas obtenido serás el mejor. Pero si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabrás que ya has llegado? A la loca de la casa le encanta verte luchar. No quiere verte satisfecha ni satisfecho nunca, porque estar en paz es conocer a Dios en tu interior. Y cuando aparece Dios, la loca de la casa o las memorias se tienen que retirar. Ya no la necesitas. Otro tema, aparte de la lucha, son las preocupaciones. Parece ser que cuantas más preocupaciones tengas, más bueno eres. Pero la preocupación es la ausencia de paz. Claro, estamos programados para estar preocupados. Deberías preocuparte. Hay muchas cosas por las que debes preocuparte. Podrías enfermar. Uno de tus seres queridos podría sufrir un accidente. Tú podrías perder tu empleo, podrías divorciarte, podrías arruinarte. Podría caérsete el pelo. Podrían hacerte una visita los inspectores. Y más preocupaciones. Qué feliz está la loca de la casa mientras está preocupada. Porque así Dios no puede entrar. Es decir, la inspiración. El estado cero, ese famoso de Ho'oponopono. ¿Me entiendes, no? Claro, pero como tenemos otro problemita más, que es típico de la loca de la casa o de estar en las memorias, es este de: fíjense en mí, mírame, ¡ey! Acá estoy. Todo el tiempo que dedicas a repetir esta frase, pero fíjate en mí. Claro, ahí no puedes estar en paz. La necesidad de que se fijen en ti, que te aprueben, que te reconozcan, también te mantiene alejado de la inspiración, del estado cero. Bueno, de Dios, la divinidad, como le quieras llamar. Si no se fijan en ti, es que debe haber algo malo. Es que debo ser inferior. Pregúntale a los demás si piensan que eres especial. Si no reconocen que lo eres, haz algo para atraer su atención. Tienen que fijarse en ti, y lo harán. Claro, para eso tienes que esforzarte mucho. Sí, lucha, corre, llora, implora, siéntete inseguro y ansioso. Cuando necesites que se fijen en ti y te aprueben, te va a embargar agitación y ansiedad. La armonía no puede convivir con los actos que dicta la loca de la casa. Y otra cosa que le gusta mucho a la loca de la casa, o cuando estamos atendiendo las memorias, o a los datos también, dice el doctor Len. Bueno, es todo lo mismo. Es que nos encanta ponernos fechas límite y aceptar presiones. Claro, pero cuando siento las presiones que yo mismo he aceptado, es que renuncio a la paz. Este es el constante trabajo de la loca de la casa, impedirte conocer el amor en ti. Y lo hace con las siguientes frases: tienes que demostrar quién eres, no solo haciéndolo mejor que todo el mundo, sino también haciéndolo más rápido y sin mancha alguna. No te equivoques. Pon muchas fechas límites.
Acepta esas presiones, por muy alto y por muy alto precio que tengas que pagar. Cuanto más se aproxime la fecha límite, más ansioso te vas a sentir. Eso es muy bueno. Mantiene tu atención centrada donde corresponde, en el mundo externo, en tus éxitos, en tu calidad de especial y aislado. En lugar de esa pavada de la paz y la serenidad que no sirve para nada. La serenidad es para perdedores. Tienes que demostrar algo y tienes que hacerlo ahora. Bueno, ya nos convenció. Otro tema es el de querer acumular y adquirir muchas cosas. Porque claro, cuanto más tienes, más vales, más especial eres. Claro, pero es que así no vas a hallar paz midiendo tu valor según tus adquisiciones. Claro, entonces la loca de la casa te dice, no, pero es que no es paz lo que necesitas es muchas cosas importantes y que te hagan sentir importante. Acumula, acumula y apégate a todo lo que puedas. Y así te sentirás orgulloso de todos tus logros, de tus trofeos, de todas esas cosas, esas colecciones de cositas valiosas que tienes. Consume, colecciona, adquiere, acumula. Y vamos a ver otro tema de la loca de la casa. Parlotear con uno mismo, como si cual uno fuera un loro, bueno, o un papagayo. No, eso de meditar, no. Tenés cuidado, no. Tenés que pensar, pensá muchas cosas y hace que esos pensamientos no paren. No importa que cada pensamiento sea totalmente incoherente y no tenga relación uno con el otro. Lo importante es pensar, charlar en tu mente, que tu mente se mantenga muy ocupada, para que la paz no tenga ni un ratito de espacio, la inspiración tampoco. Así que, ¿qué estado cero estamos hablando? Claro, pero a ti te gusta eso. Esa actividad a la loca de la casa le encanta. Otra cosa que le gusta a la loca de la casa y al estar atendiendo las memorias es regocijarse con los problemas de los demás. Bueno, algunos les llaman ser chismoso. Claro, a veces encontramos un poquito de felicidad en los sufrimientos ajenos. Y si el que sufre es un enemigo, mejor. Claro, queremos que piensen que nosotros estamos muy preocupados por ellos. Cuando otros tienen problemas, la loca de la casa dice, ¡qué oportunidad! Para que piensen que yo soy muy buena y me preocupo por ellos y voy y los consuelo. Claro, pero todo esto solamente es un entretenimiento. Ocuparse de las desdichas de los otros demuestra que tú no quieres ayudarles, sino sentir placer o diversión ante sus dificultades y humillaciones. Y encima, en silencio, dices, y se merece lo que le pasa. Obviamente, son malas, porque no están de mi lado. Y así, vuelves a quedarte solo. Ocuparse de los chismorreos, creer que los malos están recibiendo su merecido, y el horror de la vida diaria, de los medios de comunicación, de las redes de internet. Todo ello confirma que uno no está solo en el mundo, que hay otros que tienen más problemas que yo, que le pasan cosas peores. La loca de la casa quiere mantener este persistente estado de enfrentamiento interno por razones muy sólidas. Pero cuando uno la entiende, la loca de la casa, cuando uno entiende que está en las memorias, tiene más capacidad para dominarla. Cuando sepas que es ella, serás capaz de llevar a cabo los ajustes necesarios
para poder experimentar paz. Mira con honradez ese miedo que tienes fomentado por las memorias o por la loca de la casa. No le tengas miedo a tu verdadero ser. Tu verdadero ser está escondido bajo la superficie de todas esas máscaras, velos, aros, collares, perlas, con los que te has revestido. Tienes miedo de ser quien eres. Pero te digo algo, no puedes dejar de ser quien eres. Entonces, de ti depende. ¿Qué eliges? ¿Paz o conflicto? ¿Memorias o inspiración?